Ok, estamos listos. Bienvenidos, estimados alumnos. Damos inicio a la sesión 2 del módulo 20, unidad 2, Conciencia Ciudadana ante la Biodiversidad y el Consumo, que va del 10 de mayo al 16 de mayo. Como orden del día, vamos a revisar los aprendizajes esperados de la semana 2, la actividad integradora 3, sobre explotación en mi entorno. Vamos a ver también las características de la actividad integradora 4, ética y responsabilidad social, y finalmente fin de la presentación. Les comento que esta sesión va a ser grabada en 2 partes, lo cual vamos a generar 2 links de YouTube y ahí ustedes van a poder ver la primera parte con hasta la actividad integradora 3 y la segunda parte sería el abordaje de la actividad integradora 4. ¿Sale? Bien, primeramente, ¿cuáles son los aprendizajes esperados de la semana 2? Dice así: al final de la semana se espera que seas capaz de identificar las causas y consecuencias del impacto ambiental de nuestras acciones y puedas analizar de manera ética el problema ambiental de tu entorno para promover estrategias que sirvan para mitigarlo. Como podemos ver, en esta semana también se nos está llamando a la acción. No solamente que te quedes con un conocimiento teórico, no solamente que tengas el conocimiento disciplinar, sino este conocimiento teórico disciplinar lo lleves a la acción en tu vida cotidiana. Entonces aquí las palabras que hay que resaltar es causas y consecuencias del impacto ambiental de nuestras acciones. La idea entonces es que nos demos cuenta de que nuestras acciones tienen una consecuencia grave en un impacto ambiental, ¿sí? Entonces, vamos a identificar esas causas, consecuencias y vamos a tomar acciones para poder mitigar este problema ambiental. Bien, muy bien. Antes de iniciar con la actividad 3 y 4, vamos a pensar un poco acerca de un tema que nos habla la plataforma, y este tema es la sustentabilidad. Vamos a abordar un poco ese tema, qué significa la sustentabilidad y cuáles de nuestras acciones podemos convertirlas en acciones sustentables. Bien, la sustentabilidad dice, aquel desarrollo que permite cubrir las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para cubrir sus necesidades. Prácticamente la sustentabilidad va en el sentido de, ok, yo puedo consumir recursos naturales, pero sin comprometer los recursos naturales de la siguiente generación. Yo voy a satisfacer mis necesidades, pero sin comprometer las necesidades de la siguiente generación. ¿Qué pasaría si yo talo todos los árboles de un bosque y de manera egoísta, sin pensar en la siguiente generación, hago dicha acción? Esto no es una acción sustentable, no es una práctica sustentable. ¿Por qué? Porque yo ya estoy consumiendo todos los recursos naturales y no estoy considerando ni pensando la siguiente generación. Entonces, es muy importante que nosotros, como humanos consumidores, tengamos en cuenta que nuestras acciones deben ser acciones sustentables. Constantemente, por ejemplo, estuvimos viendo en la semana 1 el uso del agua. ¿Por qué tenemos esta preocupación del uso del agua? Bueno, ciertamente por nosotros, pero también es una acción sustentable porque estás considerando la siguiente generación que viene después de ti, ¿sale? Entonces, teniendo en cuenta esto, también podemos verlo, la sustentabilidad en cuanto a la generación de residuos. En este punto dice, teniendo en cuenta que ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación, ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que puede ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. Entonces aquí se nos da una pauta bien interesante de cómo mantener la sustentabilidad en lo que hacemos.
Por ejemplo, les pongo un ejemplo, la sobreexplotación de los acuíferos. Si ustedes pueden observar, en el año 1953, el acuífero de Valle de Toluca, la perforación solamente era de 50 metros para extraer el agua para esa comunidad. Pero, ¿qué pasa con el año 2006? En el mismo acuífero del Valle de Toluca, ahora la perforación es a 200 metros. ¿Qué está sucediendo? Bueno, aquí precisamente no hay una sustentabilidad porque el ritmo de la extracción del agua de este acuífero es mayor al que se recarga este acuífero. En otras palabras, estoy extrayendo agua a mayor velocidad que en lo que estoy esperando a que se recargue. La recarga de ese acuífero debe ser mayor, su velocidad de recarga, que la velocidad con la que yo extraigo el agua. Cuando lo hacemos al revés, pues sucede que consumo todo el agua de este acuífero y la siguiente generación que viene va a encontrar este volumen de agua o incluso menos. Entonces, esta no es una acción sustentable. Entonces, el desarrollo sustentable se ha convertido hoy día en un concepto aceptado de manera mundial. No es solamente en nuestro país, sino esto es aceptado de forma mundial en todo el mundo para guiar las interacciones entre la naturaleza y la sociedad. Nosotros debemos mediar la interacción que tengo con la naturaleza y, bueno, como sociedad también, mediar esas interacciones que tenemos con la naturaleza, con el propósito de dominar los cambios locales y globales, como el cambio climático, que ya el cambio climático pues es un estudio ya permanente, la inequidad social, la pobreza, pérdida de biodiversidad, sobrepoblación y falta de recursos. Desgraciadamente, pues como saben, la riqueza está distribuida en algunas pocas familias, toda la riqueza. Eso es muy lamentable, porque obviamente esto no es sustentable. Y como podemos ver también aquí, entramos en un asunto de cómo, bueno, en cierto sentido, nuestros hábitos de consumo. ¿Cómo estamos teniendo nuestros hábitos de consumo? ¿Somos consumidores compulsivos? ¿Quiero todo egoístamente, solamente para mí o mi familia? Entonces tenemos que ver cómo estamos consumiendo. Es interesante ver, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, cuando inició la pandemia, fue interesante ver que la gente compraba, bueno, 6, 5 bolsas de papel grandes, ¿no? De rollos de papel. Y bueno, a ver, espérame, ¿no? No se va a acabar aún el papel, ¿no? Pero este es, bueno, aquí por el temor, esa fue nuestra reacción, ¿no? Y ahí se ve constantemente nada más nosotros pensando, ¿no? Nuestra familia, nuestro entorno, pero no estamos viendo la siguiente generación. Entonces, es un llamado aquí, una exhortación para nosotros que nuestras acciones puedan ir también en el sentido de cuidar los recursos para la siguiente generación. Entonces, ¿qué actividades y prácticas podemos implementar nosotros para promover estas acciones sustentables en nuestro día a día? Yo les coloqué en el foro novedades estas prácticas que ven aquí y cada una de ellas ustedes le dan clic y se muestra la información. Y la primera que nos dice es educación para la sustentabilidad. Muy interesante. Educarnos es un punto fundamental para poder cambiar todo nuestro entorno. Entonces, como primer punto, la educación es sumamente importante. Es importante que pues estemos leyendo, educándonos en temas de sustentabilidad, de prácticas sustentables. Les coloqué recuerdan en la semana pasada, una familia en Colombia, pues ellos diseñaron todo un sistema de reuso de agua y bueno, pues con ayuda de algunos tubos de PVC, ¿no? Alguna herramienta, ellos pudieron diseñar todo este sistema que estaba bien interesante y pues disminuían su huella ecológica, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cuestión, también es parte de la educación, ¿no? De cómo hacer este sistema. Y bueno, también tiene que ver algo aquí la investigación e innovación para la sustentabilidad, ordenamiento, áreas verdes y reservas naturales, edificaciones sustentables,
Hay ladrillos que tienen celdas solares, ¿no? Y bueno, algunos edificios implementan también celdas solares. Energía sustentable, manejo integral del agua, ¿no? Esto ya lo vimos en la semana 1, un poco. Movilidad sustentable también, esto lo podemos hacer. Podemos, en vez de usar el auto, conseguirnos una bicicleta, ir y venir en una bicicleta, o incluso caminar o correr. Consumo sustentable, podemos ir implementando huertos urbanos, hidroponía en nuestros hogares. Manejo integral de residuos, compromiso institucional para la sustentabilidad, difusión, divulgación, arte para la sustentabilidad, se debe difundir entre nuestra comunidad, participación para la sustentabilidad y alianzas para la sustentabilidad. Entonces, estas se las dejo en el foro de novedades, ojalá las puedan revisar para que también puedan generar ideas en cómo poder ir implementando estas acciones en nuestro día a día. Bien, entonces, un asunto que me gustaría compartirles, que no es como propio de la actividad, pero creo que es importante también para ir cambiando nuestros hábitos, es que la sobreexplotación tiene un aliado muy importante, que es la sociedad de consumo. ¿Por qué hay una sobreexplotación? Porque hay mayor demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque indiscriminadamente se nos promueve a ser consumidores potenciales. Y esto trae a su vez una sobreexplotación, ¿sale? Entonces, dice así, se han desvanecido. Bueno, esto que estoy leyendo y lo que está aquí en el cuadro blanco es parte de del pensamiento y el análisis de la sociedad del siglo XXI. Y este pensamiento y análisis es dado por Zygmunt Bauman, que es un sociólogo muy importante, famoso dentro del círculo de la sociología. Y él habla acerca de cómo es que se está dando la sociedad de consumo. De hecho, tiene un libro bastante interesante. Él dice, se han desvanecido las instituciones sólidas que marcaban nuestra realidad y se ha dado paso a una realidad marcada por el ritmo cambiante e inestable, la celeridad de los acontecimientos y la dinámica agotadora que con tendencia, y con tendencia al individualismo de las personas. Para Zygmunt Bauman, nuestra sociedad es una sociedad muy cambiante, ¿no? Con tecnologías vamos cambiando nuestro estilo de vida, constantemente se llama modernizando, ¿no? Vamos avanzando aparentemente. Y hay una celeridad en los acontecimientos de nuestro día a día. Sin embargo, toda esta sociedad, esta forma de vivir, nos lleva a algo muy preocupante que es el individualismo de las personas. Si ustedes pueden ver, hoy día el celular nos ha hecho mucho más individuales. Ya no podemos organizarnos en muchos aspectos. Solamente hay niños que pasan todo el día con su celular, con su tablet. Este es lo que Zygmunt Bauman podía alcanzar a ver. Estamos llevando nuestra sociedad a una sociedad individualista y egocéntrica. Esto es bien peligroso. Él también dice, no hay modernización y por tanto tampoco forma de vida moderna, sino sin una masiva y constante producción de basura, entre ellas los individuos basura definidos como excedentes. Entonces, para Zygmunt Bauman, la modernización no es más que producción de basura. Estamos también llenos de basura por algo que también se llama obsolescencia programada, ¿no? Los aparatos dejan de funcionar a cierto tiempo y bueno, estamos produciendo mucha más basura, como dice aquí, a un ritmo superior de lo que puede ser reciclado, neutralizado o absorbido en un medio ambiente. Entonces estamos produciendo mucha más basura al ritmo superior de lo que puede ser reciclada esa basura. Entonces, ¿qué hacemos con tanta basura? Lo echamos a los tiraderos. Entonces es muy lamentable ver, por ejemplo, tiraderos en África exageradamente llenos de aparatos electrónicos y bueno, una cantidad de cosas. Y bueno, esto llega a los parques y ahí está el problema, ¿no? Los tiraderos en los parques puede ser uno de los problemas ambientales que ustedes pueden elegir para hacer sus actividades 3 y 4. Entonces, ojo con eso.
Debemos educarnos para que no se nos engañe, ¿sí? Y seamos consumidores compulsivos. Cuidado con eso porque esto produce sobreexplotación de los recursos. Luego dice, nos hallamos en una situación en la que de modo constante se nos incentiva y predispone a actuar de manera egocéntrica y materialista. Cuidado con eso. Todos podemos vivir sin un iPhone, todos podemos vivir de manera, pues, con lo necesario, ¿no? De manera sencilla. Tenemos que tener cuidado porque se nos ha engañado que es necesario tener consumo porque este consumo aparentemente promete felicidad, pero esto no es así, ¿sale? Entonces, bueno, un punto más nada más y con esto cierro. En la sociedad de consumo, que como ya les dije tiene que ver mucho con la sobreexplotación, están íntimamente ligados, hay algo que también hay aliados y esto es la química del cerebro y sustancias químicas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos esta pizza llena de queso, nosotros se nos antoja, ¿no? La queremos comer y inmediatamente en el cerebro hay una situación. El queso, si ustedes no lo sabían, tiene una sustancia que se llama casomorfina. La morfina es una droga muy adictiva. El queso tiene esta sustancia casomorfina, pero bueno, hay que tener cuidado. Esta casomorfina es una sustancia que es 10 veces menos poderosa que la morfina. En cierto sentido hay una adicción a los lácteos. El queso lo consumimos mucho aquí en nuestro país, la leche también, pero esto tiene que ver entonces con la neurociencia de nuestro cerebro. Entonces, muchas de las situaciones por las cuales podemos, por ejemplo, hacer compras, ¿por qué nos gusta mucho hacer compras? ¿Por qué a los niños y a los jóvenes, bueno, a algunos adultos también les gusta estar todo el día pegados en los videojuegos? Todas estas acciones generan también neurotransmisores. En el caso de la neurotransmisión de recompensa, que es la dopamina, se generan constantemente estas neuronas dopaminérgicas y son consideradas como neuronas del placer. Por tanto, fíjense, bien interesante, la sobreexplotación tiene mucho que ver entonces con la sociedad de consumo, pero esta sociedad de consumo tiene aliados que son sustancias químicas y neurotransmisores en nuestro cerebro. Entonces, si nosotros nos vamos educando con esto, vamos tomando conciencia de esto, me parece que podemos llevar a tener acciones en las cuales ya con una conciencia podemos decir, yo ya sé que esto está pasando por esto, que no necesito 20 bolsas, con una bolsa es suficiente, ¿no? Hablando de las mujeres, o no necesito tener este iPhone que cuesta 30,000 pesos y ya tengo uno que cuesta 3,000 pesos. Entonces podemos ir tomando estas acciones y sobre todo también, pues, yendo un poco más a lo que es la sobreexplotación de los recursos, ¿sale? Y también la generación de residuos. Tenemos que tener cuidado, entonces no generar tantos residuos. Bueno, con esto en mente, ahora sí, vamos a entrar a la actividad integradora 3, sobreexplotación en mi entorno. ¿Y cuál es el propósito? Identificar acciones de sobreexplotación de los recursos naturales en tu entorno para comprender y conocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo aprovechar los recursos naturales de manera sustentable? ¿Qué acciones puedo tomar yo? Bueno, ¿cómo lo vamos a realizar? Lo primero es la portada. No olviden la portada, por favor. El primer punto es investigar una noticia en la red, ¿sí? Van a investigar una noticia de sobreexplotación que no exceda un año de haber sucedido. Dice sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Deberás contener fecha, ubicación, autor, nombre del periódico o fuente de información. Si no encuentran exactamente en su entorno, pueden ubicarla una noticia de sobreexplotación de, por ejemplo, la ciudad donde vivan, ¿sabe? De toda la ciudad, alguna noticia de sobreexplotación, a lo mejor no vive cerca de ello, pero esa es suficiente y es correcta, ¿sí? Entonces, en el caso de sus compañeras, pone aquí en Chihuahua, escalan las protestas en Chihuahua contra la entrega de agua de Estados Unidos. Entonces, fíjense lo que sucedió aquí en Chihuahua.
Dice, las protestas de productores y trabajadores agrícolas con el Tratado Internacional de Agua de 1944 escalaron al bloqueo de más edificios públicos en la ciudad de Chihuahua. Y bueno, aquí la toma de casetas de peaje de dicha carretera en los municipios de Saucillo y Camargo, además de una convocatoria a cerrar las vías de ferrocarril. ¿Por qué? ¿Por qué están protestando? Dice, las movilizaciones iniciaron el miércoles con un cerco del Palacio del Gobierno de Chihuahua y un plantón de cañas aldeañas. Y esto era porque se estaba entregando reservas de agua para saldar una deuda en Estados Unidos. Entonces la gente protestó y esta es una noticia de sobreexplotación, en este caso del agua. Luego dice, pregunta 2 o paso 2, responde lo siguiente, ¿en qué tipo de ecosistema está ocurriendo? Dice, en la ciudad de Saucillo, Chihuahua, con un territorio semiárido extremoso. Entonces, ustedes tienen que revisar el tipo de ecosistema, ¿sí? En el cual está ocurriendo esa noticia. Seguramente en la misma noticia puede ser que se encuentre, ¿sí? Y si no, ubican la ciudad, ubican la comunidad y ahí buscan el ecosistema al cual se está refiriendo. ¿Qué características del ecosistema hay allí? Tienen que poner la ubicación, el clima, la temperatura y 2 ejemplos de flora y 2 ejemplos de fauna, ¿sale? En este caso su compañera pone más ejemplos, no hay problema. Y tienen que poner aproximadamente la temperatura, ya sea máxima y mínima, ¿sí? Y la humedad y la precipitación, ¿sale? Esto lo tienen que hacer una búsqueda en la red de la comunidad o la ciudad a la cual están ustedes teniendo el problema, ¿no? El territorio en el cual se suscita el problema. Ahora, ¿cómo es sobreexplotado? Ahora sí, aquí las causas y las consecuencias. ¿Cómo es que se está sobreexplotando? Bueno, aquí su compañera indica, ¿no?, que el gobierno de la República ordenó el abastecimiento de aguas de la presa de Chihuahua, ahí sí, para pagar la deuda con Estados Unidos, por lo que la Conagua está encargada de hacer cumplir dicho acuerdo. Entonces hay un abastecimiento, una sobreexplotación del agua para pagar la deuda. Eso es un problema, ¿verdad? Entonces dice a los agricultores, al ver que en las presas está faltando el vital líquido, se han opuesto a dicho acuerdo. Están respondiendo los agricultores, ya que se han visto afectados sus cultivos y solicitaron la intervención del gobierno de Chihuahua, ¿no? Pero hasta el momento pues no han tenido respuesta. ¿Cómo impacta la sobreexplotación de los recursos naturales a tu entorno en tus actividades diarias? Bueno, aquí, como ven, en su actividad diaria los agricultores les está faltando el agua para sus cultivos, pero en el caso ya no de la agricultura, también en el caso de familia, ¿sí? Pues aquí su compañera también pone que lo que ocasionó esta sobreexplotación del agua, pues ocasiona que las presas estén casi vacías. A consecuencia, la Junta Municipal de Aguas y Saneamientos de Chihuahua ordenó la restricción del suministro en las colonias, surtiendo solamente 4 horas en la mañana y 4 en la tarde, causando que la ciudadanía que habita Chihuahua se vea en la necesidad de acomodar sus horarios para poder realizar sus actividades. Entonces, debido a esta sobreexplotación, hay una afectación a nivel familia, a nivel personal, en el cual pues el suministro de agua solamente está surtiendo 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, cuando antes pues eran todo el día, ¿verdad? Entonces ya hay una afectación en las actividades diarias. Describe mínimo 3 acciones de cómo se puede hacer una sobreexplotación sustentable de dicho ecosistema y sus recursos naturales. Bueno, primeramente, aquí su compañera debe indicar, ¿no?, que se debe de cumplir todo lo necesario, siempre y cuando no se exceda la extracción de presas en la localidad. Ahí volvemos a lo mismo. La extracción de agua de esa presa debe ser menor a la cual se recarga la presa. En ese sentido no habría ningún problema, ¿no? Y todos estarían muy bien. El problema es que se hace al revés, ¿verdad? Entonces, para ello los ciudadanos necesitamos tener cuidado y reducir nuestro consumo de agua. Entonces, son acciones, bueno, tal vez no puedes parar que el gobierno haga esto, pero lo que sí puedes parar son tus acciones, puedes modificar tus acciones en cómo consumes el agua, en ese sentido. Los agricultores pueden construir sus propios almacenamientos de agua. Estos serían pequeños pozos, ¿no?, en varias partes de su territorio, que recolecten el agua pluvial
Y bueno, dice, no sería suficiente para los cultivos, es cierto. Sin embargo, puede ser una opción también. Tener un sistema de recolección de agua de lluvia. Y bueno, a través de este sistema que se construya, puede un poco paliar la situación. Y otra acción es, si la Junta Municipal de Agua y Saneamiento cuidara y atendiera más rápidamente las fugas en las calles, esto sería mejor, ¿no? Entonces también allí tener con los vecinos, ¿no? Un acuerdo de estar observando cuando hay una fuga, rápidamente llamarle, ¿no? A la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para que vengan a reparar esa fuga. Son acciones que se pueden ayudar para disminuir o utilizar de forma más eficaz el consumo de agua. Finalmente, van a hacer un video en el cual ustedes van a colocar su liga y este video no debe durar más de 8 minutos. ¿Puede durar menos? Sí, sí puede durar menos, siempre y cuando se concentren la información que aquí nos indica. Vamos a verla rápido. Concentre la información de los puntos 1, 2 y 3, ¿sí? Que estuvimos viendo. Esa información deben darla no leída. Bueno, pueden ayudarse con notas, pero lo importante es que ustedes adquieran la identidad de un reportero, ¿sale? Ustedes van a hacer en esta semana un reportaje en el cual van a explicar qué está sucediendo con la noticia que encontraron, las causas, las consecuencias, qué está pasando, cómo se está sobreexplotando el recurso natural del cual el problema está hablando, de la noticia, y ustedes deben hacerlo como si fueran reporteros, ¿sale? Entonces, cada persona debe salir en ese reportaje, ¿sí? Se pueden apoyar de diapositivas, pero siempre y cuando salgan ustedes. No puede solamente ser su voz, tienen que salir, su persona tiene que salir y explicar como si fueran reporteros, ¿sale? Entonces, diapositivas las pueden usar, después las pasan a video, pero recuerden, deben ustedes hablar y su persona debe de salir, ¿ok? Entonces, bueno, dos preguntas aquí. ¿Qué pasa si no encuentro una situación de sobreexplotación de recursos naturales en mi comunidad? Es posible realizar una búsqueda en la red de sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, si no encuentras en tu comunidad, tú vas a buscar en la red alguna otra noticia, ¿sí? De sobreexplotación, ¿sale? Puede ser que no sea en tu comunidad, pero con que encuentres una noticia sobre explotación, esa explicarla está bien, ¿sí? ¿Qué pasa si no encuentro una noticia del año 2020? Primeramente, les pido realizar una búsqueda de un metabuscador y buscadores académicos. En caso de tener un resultado negativo, van a integrar una noticia de años anteriores al marcado en la plataforma. Puede ser 2019, 2018, no hay problema. Pero intenten buscar la noticia del 2020. ¿Qué buscadores me van a servir para eso? Yo les recomiendo que es toda la UNAM en línea. Yo le puse aquí sobre explotación en la Ciudad de México y bueno, me salió esto, sobre explotación de mantos acuíferos en la Ciudad de México. Ustedes pueden colocar también en este metabuscador de Startpage sobre explotación en la comunidad en la que viven, ¿sí? Y entonces allí ustedes pueden encontrar información, ¿sale? Entonces, yo les recomiendo estas. Si no encuentran alguna noticia de sobreexplotación, seguro la van a encontrar, pero si no la encuentran, por favor, escríbanme y con todo gusto yo les voy orientando, ¿sale? Bueno, pues hasta aquí la actividad integradora 3. En el siguiente video vamos a ver la actividad integradora 4. Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos en un momento.